Para trabajar vamos a tener la parte de biblioteca, diseños, vista de secuencias y propiedades. Si al principio nosotros no tomamos el curso o no sabemos cómo empezar a punchar, lo que vamos a hacer es elegir de la biblioteca los distintos motivos que hay. Acá tenemos el código del diseño y también las medidas con la cantidad de puntadas que tendría. Hacemos clic con el botón izquierdo, desplazamos a lo que es el centro de la pantalla. En vista de secuencias va a ser la secuencia con la que se empiece a abordar. Y propiedades, cada vez que seleccionamos alguno de las herramientas, van a describirse en esta forma. Podemos activar el 3D como para verlo un poco más real. Y con esta opción de trazado vemos de la forma en que se va a empezar a abordar nuestra matriz. Una de las críticas, estos son diseños ya hechos, ya vienen en el software. Obviamente que acá lo hicieron a gusto de lo que ellos consideraban que quedaba mejor o diferentes cosas. Siempre uno es más crítico para realizar un diseño y por eso está bueno de que hagan sus propios diseños. Sí, lo que tienen que tener en cuenta es que el programa va a usar distintas puntadas de soporte que tal vez no sean las mismas puntadas o los mismos valores con las que usemos nosotros cuando empecemos a punchar. A lo que me refiero, no siempre se usan las puntadas de soporte y también depende mucho de las telas con las que vamos a trabajar. Las telas planas, las telas duras no necesitan tanta cantidad de puntadas de soporte, y las telas blandas, depende qué tipo de telas sean, a veces tampoco es bueno poner demasiada puntada de soporte porque puede arruinarse la prenda, porque puede comprimirse demasiado. Siempre un diseño lo que vamos a hacer es del centro para afuera, para expandirse, justamente para no tener este tipo de problemas de que tensen las telas en diferentes ángulos. Acá lo que podemos ver es que primero usaron algo de rellenos, caminos, cordones y con distintos patrones. Podemos ver otro de los diseños. Hay distintas variedades. Podemos modificar la medida. Vamos a activar el 3D. Y acá lo que vemos es en la parte de relleno. El tigre está hecho con un relleno. En la puntada de soporte lo que usaron es demasiada puntada. Si nosotros nos fijamos viendo con la herramienta esta, vamos a ver que no solamente tienen puntadas de soporte en diagonales, sino que también están entrelazadas y en verticales, con lo cual es mucho y dependiendo de la tela que sea, a veces no está bueno que tenga tanto. Con lo cual, en este diseño lo único que vamos a poner es un contorno y vamos a desactivar estos. Y ahora podemos ver que solamente tiene lo de base. Lo que es naranja, vamos a dejar de esta forma y también hay que hacer una muestra siempre. De cada diseño que hagan está recomendable hacer una muestra. ¿Por qué dejamos ese tipo de puntadas en la parte naranja? Básicamente porque vamos a ver cómo queda, pero también por el tipo de hilo. Si fuera un hilo muy claro y abajo tenemos un hilo oscuro, tiene que tener una buena punta de soporte y una densidad, porque si no se va a notar el hilo de abajo. Estos pasos se hacen cuando ustedes no tienen conocimiento de las herramientas que brinda el programa. Y básicamente, si ustedes lo que quieren hacer es probar la máquina, por eso es que también tienen varios de los diseños que figuran acá. Hay algunos que a criterio de uno pueden estar bien, mal, pero les pueden servir para hacer varias cosas. Eso lo tienen que ir probando.
Ahora vamos a pasar a cómo se hacen los diseños propios teniendo una imagen de fondo y usando las herramientas que nos da el programa. Archivo, cargar imagen de fondo o escanear. Si el diseño tienen una hoja aparte, lo que pueden hacer es escanear y ahí obtienen la imagen y también la medida que va a tener la misma. Si es cargando la imagen de fondo, lo que tienen que tener en cuenta es también ver la medida antes de empezar a bordar. De esta forma yo no puedo fijarme la medida que tiene, no puedo acceder a lo que son las propiedades de la imagen, con lo cual necesito estar en la herramienta para cargar la imagen de fondo. Vamos a acercar con la lupa. Acá lo que cuenta es todo, no es que está contando desde donde termina el colibrí ni la flor, con lo cual más o menos vamos a hacer una medida de 15 para que el colibrí tenga aproximadamente una medida de entre unos 7-8 centímetros. Si quiero puedo agregar líneas guías como para solamente determinar que mi bordado va a ser solo esto y me puedo guiar de forma diferente. Para empezar a bordar, esto va a ser como nuestra mano. Supongamos, podemos usar la parte de líneas, la parte bezier o la parte de libre. ¿Qué es lo que quiere decir? Con la parte de líneas lo que va a hacer es clic, pero solamente lineales. Si usamos bezier, trabaja muy similar a lo que son los programas de Corel, por ejemplo. Y la parte libre es tipo de mano alzada, con la cual hay que tener buen pulso porque si no el diseño nos puede quedar bastante mal y a veces es complicado. Para hacer el colibrí, como dijimos antes, siempre los diseños por lo general se arrancan del centro y expandiéndose. ¿Por dónde lo puedo arrancar? Puedo arrancar por donde desee, siempre y cuando después lo que haga es editar en la vista de secuencias cómo van a ir las secuencias del bordado. Desde el principio hasta el final, por dónde arranca y lo último que haría el bordado. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Se sabe que primero va a ser la parte del lomo, después va a ser la parte del pecho que va a ir en otro color y así sucesivamente. Lo último que va a hacer van a ser todo lo que son los contornos, pero muchas veces es más fácil arrancar por los contornos, que es lo último, y luego completar con lo que son los rellenos. Con lo cual vamos a usar bezier y vamos a usar la herramienta Steel. La herramienta Steel es una herramienta de Festón que tiene siempre la misma medida. Desde que arranca hasta que termina va a tener siempre la misma medida. A diferencia de la herramienta Camino Cordón, que puede ser más chica, más ancha y depende de la medida con la que le ingrese. Hacemos clic. No quiere decir que el diseño siempre que tenga más nodos va a quedar mejor. Por el contrario, muchas veces cuanto más clic se le hace, es decir, mientras más puntos tenga, a veces el diseño queda bastante engorroso, queda como tupido, no queda lindo a simple vista. Entonces no quiere decir de que mientras más clic le hago, o sea, mientras más puntos tenga, va a quedar mejor el diseño. A veces no siempre pasa eso. Vamos a ponerle otro color. Siempre traten de usar los colores con los que va a ser el diseño final, porque visualmente es mejor para entenderlo. Por lo menos a mi gusto siempre trato de usar los colores con los que voy a terminar haciendo el bordado. No hace falta en este caso hacer exactamente lo mismo que está la imagen que tenemos. De hecho la imagen está bastante pixelada, pero es para que tengan una idea de cómo se empieza a bordar. Cerramos forma y acá, si se dan cuenta, queda algo que no está bien, con lo cual lo editamos con la herramienta de forma. Se pueden obviar puntos, es decir, que se pueden eliminar.
Siempre para pasar de una línea cúspide, a veces lo que tenemos que hacer es poner una línea que sea primero simétrica y luego cúspide. A veces no toma la línea de por sí en cúspide, entonces hay que hacer el cambio. Activamos el 3D. El 3D es bueno para este tipo de cosas donde podemos ver bien, pero no siempre es recomendable, ya que a veces podemos cometer errores porque está activado el 3D. Vamos haciendo todo el contorno del colibrí. ¿Qué medida va a tener el contorno este? Aproximadamente 2 milímetros. Dependiendo siempre la medida que tenga el dibujo. No es que es necesario de que sí o sí tenga 2 milímetros, sino que va a variar muchísimo el tamaño que tenga nuestro dibujo. A veces sí hay que dejar abierto lo que son las líneas de festones y a veces no, a veces se cierran. En ese caso yo no lo cerré como para que ustedes lo vieran, y lo que voy a hacer es dibujar por encima de donde está justamente para que no se noten las uniones. Tengan en cuenta siempre los colores de hilos que van a usar, porque en el caso de las máquinas, como se cambian de una sola vez, siempre traten de juntar los colores de hilo, a menos de que el diseño exija de que no se pueden juntar y tienen que estar por separados. Eso es otra cosa, pero mientras puedan estar unidos, traten de juntarlos. Ahí hice un error. Los puntos que son los cuadrados azules serían los nodos. Eliminamos. Ponemos simétrico. Y con el botón derecho se generan los cambios. La parte donde está el pecho, podemos hacer un festón muy finito o un poco más fino de él, que va a tener todo el contorno del picaflor. Le damos una forma. Si ustedes se fijan, ni siquiera estoy siguiendo como es el dibujo, sino que es estilo libre, pero esto en realidad no tiene que ir acá, sino tiene que ir por debajo de donde está este ala, con lo cual o lo ponemos por debajo, o bien lo que hacemos, si se puede, es ponerlo de esta forma. Ponemos simétrico para que se tome este cambio y dejamos de que no llegue a lo que es verde, sino que apenas se oculte sin pisarlo, justamente para que, para no tener que estar poniendo dos veces el verde. ¿Por qué? Porque el rosa tiene que ir por debajo de este verde, pero en realidad tiene que ir por arriba de este otro verde. Entonces, para no hacer dobles pasos, se usa de esa forma. Vamos a hacer la parte del pico. Ahí lo que usamos fueron steel. El steel siempre tiene una misma medida y se trabaja muy similar a lo que es un pespunte. ¿Por qué? Porque solamente se trabaja con una línea. Lo que es camino cordón, acuérdense en que siempre esto tiene que estar, sea Bézier, lineal o libre. En este caso puedo usar Bézier, pero también puedo usar tranquilamente lineal, porque lo que voy a hacer son rectas en la parte del pico. Voy a ver la parte del camino cordón, cierro forma,
y ahí me dice una cruz que tiene el punto negro, que es añadir los hilos, y también aparece una cruz con un punto verde que es la entrada y la salida que tenga. El pico lo vamos a hacer en otro color. Con un color un poco más marrón. Y acá cerramos forma, añadimos las inclinaciones, que en realidad serían los hilos. La entrada va a estar acá, la salida va a estar arriba, y ahí nos quedaría el pico. ¿Qué diferencia hay si esto lo llegamos a hacer con un relleno? Porque a veces al principio lo que se tiende a hacer mucho es usar rellenos, porque es muchísimo más fácil que hacer un camino cordón, ponerle las curvas de intersección o lo que fuere. Para usar un relleno necesitamos usar que esto esté en Bézier, porque tiene un par de curvas. Hacemos clic y arrastramos con el botón izquierdo del mouse. Cerramos forma y automáticamente se genera una sola línea que va a estar de forma diagonal, que es la línea guía de los hilos. En este caso van a estar en diagonal, igual que lo que está en camino cordón. Ingresamos la entrada, ingresamos la salida, y ahí obtenemos también, sería casi lo mismo. A criterio queda muchísimo mejor haciéndolo con un camino cordón, porque de hecho como que le da un relieve más en 3D, y la parte donde está el pico lo podemos separar. Con lo cual en este caso el relleno no nos va a servir, nos va a servir para otra cosa. Vamos a la parte donde está el ojo. El ojo está cortado, con lo cual sí vamos a usar un relleno, porque de hecho tiene una forma en curva. Hacemos clic, arrastramos, cerramos la curva, vamos a ponerlo un poco en diagonal, la entrada, la salida, y vamos a tener parte del ojo. Esto va a estar en negro, así que ya lo voy poniendo en negro, y en la parte de acá necesitamos hacer el ojo, con lo cual vamos a hacer un clic y estiramos, clic con el izquierdo y lo estiramos, clic con el izquierdo y cerramos forma. En este caso nos quedó en diagonal y nos quedó algo recto, lo cual no tiene que ir en recto. Entonces ingresamos la entrada, ingresamos la salida, casi siempre que estén alejadas para que el dibujo quede mejor. Hay veces de que sí vamos a tener que dejarla cerca, pero mientras podamos la dejamos separadas. Agrandamos un poco, desactivamos el 3D, ponemos forma, la entrada la corremos y acá ponemos que sea simétrico, y en el costado también ponemos que sea simétrico. A veces cuesta, y a veces si no, simplemente hay otro punto que es el que nos está molestando. Terminamos de hacer la parte de acá. En este caso, ¿por qué no se usó un camino cordón? Porque el dibujo es chiquito y en realidad lo puede permitir. El tema es que para los rellenos, como acá hay una forma atípica o no es la típica forma como está en la parte del pico, y esto tiene una curva, sigue con otra curva, y acá viene una curva con la parte donde estaría el ojo, lo que vamos a usar es un relleno complejo, por más de que sea algo chiquito. Esto lo ponemos en diagonal, ingresamos la entrada, la salida, y ahora si queremos le hacemos los tipos de modificaciones. Siempre lo vamos a poder hacer cuando esté puesto la herramienta de selección. A veces si no, simplemente no va a dejar hacerlo.
podemos ingresar el botón derecho o bien la letra G para las actualizaciones que vayamos a hacer. Podemos sacar con la letra de suprimir y ahí vamos a obtener la parte donde estaría el ojo. Si vemos que visualmente quedó muy grande la parte del ojo y tenemos miedo de que salga demasiado grandote, simplemente lo achicamos. Y acá lo que vamos a hacer es hacer la parte verde y la parte donde estaría el lomo. Podemos hacer con un relleno, podemos usar la opción de Bezier y usamos el mismo verde que fue en el contorno. Cerramos la curva. Si queremos ponemos un poco en diagonal, entrada, salida. Esto en realidad tiene que ir al principio, con lo cual lo puedo modificar ahora o lo puedo modificar al final del dibujo. Vamos a hacer la parte donde están las alas. Lo que le vamos a hacer también es un efecto en degradé. ¿Para qué sirve el efecto en degradé? Para que sea algo, para darle un efecto. Muchas veces se usan colores similares de hilos con algunas tonalidades un poco más fuertes del hilo que estamos usando, o un poco más bajas, dependiendo mucho del efecto que le queramos lograr. Ingresamos la entrada, ingresamos la salida, y para que quede bastante real lo que vamos a usar es, primero, las puntadas de soporte no le vamos a poner perpendicular, le vamos a poner contorno, y en la parte de relleno en vez de smooth le vamos a poner random. Ahora, para que esto tenga algún tipo de efecto, vamos a usar con otro tipo de verde, y acá vamos a usar lo que es mano alzada. Y acá, a su imaginación, hagan la forma similar del diseño. Cerramos forma. Siempre cuando hagan un efecto en degradé y que se use mano alzada, pónganle la misma dirección que va a tener los hilos de abajo. Ingresan la entrada y la salida, o lo hacen al final. Acá usan también el mismo patrón, pero en lo que es densidad, si quieren, pueden dejarlo más abierto. Ahora esto va a tener otro tipo de verde. Quiero ponerle un poco menos, no tanta densidad. Y perpendicular, no quiero que tenga absolutamente ninguna puntada de soporte. A propósito, para hacer ese efecto, entrada acá y salida del otro lado. Son distintos efectos que se pueden ir haciendo con las distintas aplicaciones que tiene el programa. Ahora vamos a seguir terminando esto. Bueno, ahí lo que estuve haciendo fue adelantar un par de pasos, básicamente de lo que estuvimos viendo. Lo que ahora me voy a fijar es que en la parte de las puntadas de soporte no tenga demasiado. Si quiero también puedo cambiar el tipo de patrón, poner el random, que es el que estoy usando para el tema de las alas. Así todo tiene el mismo patrón. Y en las puntadas de soporte saco lo que es perpendicular y aplico una puntada de contorno. Siempre también dependo de sobre qué tela va a estar hecho. En la parte donde está lo que sería el cuello, también hago lo mismo, saco el contorno. Y esto, si quiero, en vez de 2 milímetros, vamos a usar un poquito menos para que no sea tan tosco la parte del cuello. Donde están los ojos hago lo mismo, uso un contorno. Donde está la parte también, vamos a usar los mismos verdes también para ver si se pueden juntar. Que el verde de las alas es Kelly. Las puntadas de soporte vamos a poner contornos, y lo que son los rellenos vamos a poner de nuevo lo que es el random.
La parte donde está el ala vamos a usar el mismo verde que se usó. A ver, vamos a ver si lo encontramos. Era algo de pastoral. Esto en realidad es más que nada como para que a ustedes les quede el mismo color. No varían absolutamente nada porque no va a ser nuestro bordado final. Pero sí tienen que tener en cuenta que la cantidad de hilos que ingresen acá van a ser los mismos hilos que estén en la bordadora. Acá si bien les da un stop, lo que tienen que tener en cuenta es que después va a ir todo lo mismo. En este caso primero tuvimos que hacer la parte del cuerpo y la parte del ala vamos a ver si la podemos subir para que esté en el mismo color que está verde, pero si está en el mismo color no hago el efecto con lo cual sí o sí tiene que estar después. En esta parte vamos a ver si lo podemos poner de este lado. Acá pasa exactamente lo mismo, con lo cual tiene que estar de esa forma. Pero estos dos sí se pueden juntar, al igual que estos otros dos. Queremos hacerle un efecto que tenga acá. Veníamos a la parte de relleno complejo, estando en la parte libre. Y cerramos la curva. Ponemos que esté en diagonal. Ingresamos la entrada, la salida. Vamos a ponerle que era pastoral green. Esto tiene que ir antes de que se haga el festón. Ahí no hay problema, lo deja poner. Ponemos random y no le ponemos puntadas de soporte. Y ahí obtenemos esto. Yo tengo un diseño hecho del colibrí. Es muy similar, o sea, el diseño es el mismo. Lo único que tiene cambiado son algunos patrones, como para que ustedes lo vean de qué forma se puede ir haciendo y de qué forma se puede ir jugando las distintas opciones que trae el soft, y también de cómo nos podemos ir ideando. Para guardarlo, archivo, guardar como. Creamos una carpeta. Se supone que estos van a ser nuestros diseños. Ingresamos colibrí, fucsia, simple porque ya había otro, y en el Perla Files, que es para editarlo. Si esto ya va a ir directamente a la máquina de bordar, archivo, guardar como, y si quieren armen una carpeta que diga GEF, y acá van a tener todos sus bordados como .gef, que son los bordados que van a ir directamente en la máquina. Ya no son editables, estos siguen siendo editables. Otra de las opciones es el colibrí que les voy a mostrar. Activamos el 3D y acá lo que pueden ver, estos son los saltos que va a hacer, los cortes de hilo. Acá tiene algunas modificaciones hechas a propósito. Se ideó esto para que sea un aplique, con lo cual hay cosas que se le cambian. Siempre para los apliques tiene que tener un reborde de festón. El festón ese no es necesario que sea un camino cordón, puede ser tranquilamente un steel, como está en varios de estos casos. Pero lo que tienen que tener en cuenta es la medida que va a tener. Por lo que pueden ver está bastante abierto, pero el tema es que como la tela es blanca de fondo, el efecto que se logra es el deseado. La parte blanca va a ir en color beige y acá se mantienen los colores tanto de los rosas como verdes y diferentes cosas que les fui ideando. La parte de la cola está hecha con caminos cordones que son festones, y si desactivamos el 3D podemos ver de qué forma se hace. Siempre tienen que tener en cuenta de ingresar las compensaciones. La compensación es lo que se borda más del borde. Si ustedes por ejemplo se dan cuenta,
casi todos los bordados van a estar pisados, es decir, no es que el verde termina acá y el rosa va a empezar por el lado, sino que el rosa va a pisar el verde o al revés, según lo que convenga en la vista de secuencias. Pero siempre, si se fijan, van a estar compensados a propósito. Una vez de que los empiezan a dibujar, lo van a empezar a hacer, pero a su vez también, a lo último, cuando terminen de hacer todo el bordado, ingresan lo que son las compensaciones. Si se fijan, en casi todo el diseño tiene la compensación. Esto, como es algo que no está editable, que está guardado como .gef, lo único que me voy a modificar, o sea que me deja modificar, son el tema de las medidas. Pero no me sirve de nada modificar una parte cuando no lo puedo editar. En este caso, como sigue estando editable, cada vez que selecciono me dice qué es. Me dice que es un relleno, un camino cordón, un estilo, un pespunte, lo que fuere, y también me va a dejar editarlo. Eso es en cuanto a camino cordón, estilo y relleno. Para lo que es el pespunte es muy similar a lo que trabaja un estilo, es prácticamente lo mismo en cuanto a su manejo. Después el tema es que es otro tipo de propiedades. Acá si se ven en esta flor se ve que son todas líneas. Eso es porque son pespuntes. En las hojas pasa exactamente lo mismo. Vamos a hacer la parte de una hoja para que se den cuenta. Modifico, pongo Bezier. Empiezo por un lado. Sigo. A propósito, esta hoja la voy a cerrar, pero si yo me fijo en el original no está cerrado, es solamente para que ustedes vean. Vamos a editarla. Si le edito de un lado no la quiero editar del otro, con lo cual tiene que estar en cúspide. Y acá a propósito lo que le voy a hacer son las líneas del pespunte. Siempre nos va a dejar combinar lo que es pespunte, lo que es relleno, pero no deja combinar lo que es estilo ni caminos cordones. ¿Para qué me sirve combinar un relleno? Por ejemplo, si necesito calar algo. ¿Para qué me sirve combinar diferentes pespuntes? Por si lo quiero mantener en bloque. En este caso pongo agrupar o combinar. Yo lo que quiero es combinar ahora. Lo que voy a hacer es no oculto la imagen, sino que la pongo un poco más clara como para que se vea. Y esto básicamente va a ser mi pespunte. Trabajar pespuntes dentro de todo es algo fácil. Lo único que se hace es editar un poco lo que son las partes de la longitud de la puntada. ¿Qué es la longitud de la puntada? Es la distancia que hay entre esto y esto. Es el pique. Acá va a ser un pique, este es otro y este es otro. Es la costura. La longitud, como mínima usen 1 milímetro, pero es demasiado chiquitita, con lo cual si el dibujo ya es pequeño a veces no queda del todo bien. Y como máximo usen unos 4,5, ya va a estar más que bien. En este caso vamos a usar 3, vamos a hacer 2,5 para que quede con un poquito más de curvatura. Ahora, en la parte tanto de pespuntes como en la parte de rellenos tenemos diferentes opciones. Yo por ejemplo voy a hacer una línea para que se den cuenta. Me voy a la parte del pespunte y en vez de sencillo pongo motivo. Acá lo que van a ver son varios motivos de pespuntes. ¿Para qué es esto? Por lo general, o sea, se usan para dar detalles. No siempre se usan, pero son diferentes opciones que están buenas tenerlas en cuenta. Si por ejemplo es para dar un detalle, quedan muy lindos lo que son los motivos en pespunte, pero no solamente eso, sino también en la parte de rellenos. Esto es en lo que es pespuntes. Y si por ejemplo van a hacer un relleno, supongamos de que hagamos parte de la hoja esta con relleno, pero con un motivo de relleno, no que esté solamente bordado en su totalidad, sino que tenga este tipo de efectos. Cerramos
ingresamos la línea guía de hilo, entrada, salida, y en vez de usar el estándar del tipo de relleno usamos un motivo y ahí elegimos el motivo que queremos aplicarle. En este caso vamos a poner la imagen que se vea un poco más clara para notar más el motivo. ¿Cuál es el tema de acá? Al igual que la puntada de soporte, ustedes tienen que tener en cuenta que la longitud de la puntada tiene que ser un poco grande para que el diseño se vea mejor. Vamos a poner, por ejemplo, un motivo así. Y esto vamos a modificarlo a propósito. Vamos a ponerle 8.0 y vamos a notar que está un poco más abierta. Si lo necesitan que esté un poco más cerrada, 3.0, y ahí está muchísimo más tupida. Por default siempre va a dar 5.0. Lo que pueden hacer al principio, si no están demasiado cancheros con el tema del punchado, una recomendación es hacer distintos cuadrados o distintas líneas y poniendo los distintos motivos tanto de los rellenos como lo de los pespuntes. Eso muchas veces está bueno tenerlo en cuenta porque a la hora de que el cliente necesita hacer algo en particular le pueden mostrar las diferentes cosas con las que se puede trabajar. Entonces acá vimos la parte de lo que son el puntero, tanto línea, bessier como libre. Después vimos la parte básica del pespunte, camino, cordón, steel y lo que es el relleno. Resta por ver la parte de los apliques y la parte de tipografías en general. Cerramos y guardamos. Es nuestro diseño editable. A ver. Vamos a ver la parte de tipografías. Abrimos un diseño que ya tengamos hecho. Cargamos la imagen. Para hacer tipografías no es demasiado complejo. El tema es que muchas veces las tipografías en su momento cuando se empiezan a hacer no suelen ser editables, entonces hay que ir buscándole la vuelta. Si nosotros por ejemplo queremos poner perfect, seleccionamos la parte de texto, acá escribimos nuestro texto nuevo, aplicamos, hacemos zoom y acá lo que vamos a notar es que aparecen los cuadrados negros a los extremos, rombos en celeste y cuadrados en naranja o amarillo. Esto por ejemplo en cualquier otro programa yo tendré que venir desde la esquina, achicarlo y ahí quedaría mi texto. ¿Cuál es el problema? Que si lo hago de esta forma, directamente solo me va a editar la parte de esa esquina y es lo que yo no quiero. Vuelvo para atrás. ¿Cuál es el tema? Mientras esto esté activado así y esté la opción A, va a trabajar de la misma forma que lo que es forma con las herramientas tanto de pespunte, caminos, cordones y lo que venga. Entonces, si lo que nosotros queremos es achicar para obtener esto, ponemos seleccionar. Una vez que aparezcan los cuadrados que están en los extremos, ahí sí podemos achicar como cualquier otro texto de cualquier otro programa. Acercamos. Y ahí nos queda nuestro texto. Si lo que nosotros necesitamos hacer es trabajar letra por letra, vamos a venir a la parte donde está la A. Y ahí sí nos va a dejar usar letra por letra de forma individual. Para que ustedes lo vean mejor, los cuadrados que son naranjas o amarillos, lo que hacen es trabajar letra por letra de forma separada. Y los que aparecen en los extremos, o sea, los cuadrados que están acá, que son como círculos, eso va a dejar usar la letra también dándole las inclinaciones. Y también agrandando o achicando.
Volvemos para atrás para que quede igual al original. Los rombos lo que va a hacer es estirarlos tanto para la derecha como para la izquierda, es decir, que los rombos lo hacen mantener de forma horizontal, mientras que los cuadrados amarillos o naranjas lo que hace es trabajar letra por letra. Vamos a volver para que quede como estaba, y luego acá voy a tener distintos formatos que va a tener, distintas propiedades que tienen los textos. Espacio, puedo agregar que cada letra tenga determinado espacio, que se comporta por todos iguales. En este caso yo lo haría de forma individual con cada una. Acá es, si pongo el espacio de uno, va a mantener todas en uno. Extra, relleno, puedo cambiarlo, en vez de que esté satín, que es el más común que figura en lo que son los rellenos, en los caminos, los festones, voy a usar satín. Y si necesito de que sea otro tipo de patrón, por ejemplo algo que sea más similar a que es un relleno, voy a usar el pattern 1, que es el por default más usado. Puntada de soporte, si quiero agrego paralelo, si no contorno, pero tienen que tener en cuenta de activar el 3D y desactivarlo, porque hay veces que los cambios no se van a ver del todo. En este caso estaba el original así y yo lo que hice fue poner en contorno. Pasa lo mismo para lo que son los textos de forma de círculo. De esta forma voy a usar exactamente como cuando fue un texto en recto. El círculo grande negro es para alargar o encoger la letra. Lo que es el azul a veces cuesta bastante más de acercarlo. Esto directamente lo que va a hacer es moverlo para los costados y también agrandándolo. Y el círculo que está arriba en negro hace el mismo efecto, pero dejando quieto el texto y agrandando o achicando el alto de la tipografía. Monograma es muy similar a los que vimos, no tiene gran cosa. Se puede ingresar acá y se elige el estilo de monograma que nosotros querramos. El resto se maneja casi todo de la misma manera. Vamos a guardar los cambios. Entonces lo que vimos hasta ahora fue archivo, cómo cargar una imagen, si es escáner, si es cargar imagen de fondo. Una vez que tenemos nuestra imagen de fondo, lo que hacemos es elegir el tipo que vamos a usar de forma, o sea, vamos a trabajar con líneas, vamos a trabajar con bezier, vamos a trabajar a mano alzada. Después podemos usar pespuntes, camino cordón, podemos usar lo que son los sticks o podemos usar lo que son los rellenos. Vamos a ver la parte de los apliques. Bueno, acá yo ya estuve adelantando, puse las líneas guías y tenemos que hacer un aplique. Vamos a hacerlo blanco, que va a ser en aplique, y después vamos a hacer la puntada roja, que es la de el relleno. ¿Cómo hacemos? Ponemos un pespunte o bien usamos directamente la herramienta de aplique. Si usamos la herramienta de aplique,
botón Shift para que mantenga las rectas y cerramos forma. Ahí lo que obtenemos es directamente ya un aplique. Va a ser un pespunte, después va a ser otro y después por último va a ser lo que es un festón. Ustedes acá pueden manipularlo, le pueden poner la longitud de la puntada, el cordón, el ancho que tiene el aplique y la densidad que va a tener. Otra de las formas, si no queremos usar esta opción de aplique, ¿cómo sería? Vamos a ocultarlo, si nos deja el programa. Y lo que vamos a hacer es poner un pespunte. Vamos a mantener el Shift. Cerramos forma. Y ahí tenemos un pespunte. Lo que vamos a hacer siempre es poner fácil 2 repeticiones o 3, dependiendo la tela y dependiendo el aplique. En este caso, como solamente tiene que ir en la parte blanca, yo si quiero, no hace falta de que mi tela vaya hasta acá y luego ponerle un festón para sujetarlo. En este caso lo que puedo hacer es hacerlo un poquito más chico y directamente mi sujetador, por así decirlo, va a ser el relleno rojo. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo un poquito más por dentro, sobre todo al principio, porque en realidad debería ir por la mitad, pero es como para que ustedes se vayan dando una idea. Una vez que está hecho el primer pespunte, control C, control V, doble pespunte. Necesito que esté más sujeto porque tengo miedo de que se llegue a zafar o por cualquier otra cosa. Lo que hago es otro más, con lo cual voy a tener 3 pespuntes. Una vez que tengo esos 3 pespuntes, la máquina, como va a estar con este color, lo que va a hacer es frenarse, y después lo que voy a hacer sí es usar el campo que está en rojo, arrastro con el botón izquierdo y suelto, uso el contorno que hice en rojo, arrastro y suelto, y uso la parte donde están las letras. Solamente voy a seleccionar lo que son las tipografías que hice, y en este caso no me deja arrastrarlo. ¿Por qué? Debe ser seguramente porque está puesta la parte donde está el aplique. Entonces lo que voy a hacer, si me llega a dejar, es borrar lo que es el aplique, y me doy cuenta de que no lo puedo usar porque está puesto el candado. Muchas veces les va a pasar de que queriendo hacer las cosas rápido, sin querer, en vez de tocar el ojo tocan el candado, y ahí lo que está haciendo es bloquearse. Cuando está desbloqueado, ahí sí me va a dejar moverlo o arrastrarlo. La parte del aplique la voy a ocultar, y ahora acerco con la lupa, y lo que voy a obtener es las 3 pasadas de pespunte, que es la tela blanca. Luego la máquina va a frenar y voy a poder hacer todo el relleno con el festón y las letras. Tengan en cuenta siempre de usar compensaciones. Las compensaciones les va a servir para que no les quede la tela en blanco, para poder para que se vea visualmente mejor. Saquen cada tanto, aclaren la imagen de fondo para poder ver mejor. Desactiven la opción de 3D. Acuérdense que también los rellenos vienen con una puntada en general, que es una puntada base bastante cerrada, con lo cual la tienen que cambiar porque a veces trae demasiada puntada de base, y después el resto es práctica y error. Para guardarlo, archivo, guardar como,
previo, borro lo que es el aplique primero porque no lo voy a usar. Archivo, guardar como. Si quieren, guárdenlo. Primero va a estar Perla File, que es la extensión esta, es para editarlo, con lo cual esta la voy a volver a guardar, la voy a reemplazar porque yo ya tenía otra opción, y ahora cuando pongo guardar como en .gef, acá elijo que sea .gef, salvar, cierro, y cuando quiero abrir acá puedo ver que está mi diseño. Cuando yo lo abro por las dudas, si quiero activo el 3D, pero me voy a dar cuenta de que ya no tengo para cambiarle los patrones, sino solamente las medidas.